reconocen la existencia de lo que es secuestro masivo de personas migrantes. Y es por esta razón que en el caso, recordemos que en Guatemala pues existe la ley anticoyotaje para castigar el tráfico de personas. Eso fue en el decreto, recordarán ustedes, el decreto 5/2022, en donde se reformó los artículos 103 y 107, en donde establecen pues situaciones drásticas para poder poner prisión y pago de económico de hasta 200,000 quetzales. Pero en este sentido, lo que hay que hacer es promocionar y en este aspecto darle efectiva sanción a lo que son los procedimientos que se tienen, porque muchas personas transportan a migrantes o lo que son también refugian a personas en una forma irregular en hoteles, en hospedajes, y este aspecto es sumamente peligroso porque el hecho de poder transportar a personas, ya sean menores de edad o mujeres en gestación, pues el castigo se duplica. Pero en este caso lo que debe hacer es mucho más efectivo el sistema judicial para poder castigar a estas personas. Doctor Andrino, ¿a quién le pagaban el rescate? ¿Perdón? ¿A quién se le pagaba el rescate? Doctor, licenciado Castro, disculpe, estoy en una confusión acá con otra comunicación que tenía. Licenciado Castro, ¿a quién le pagaban el rescate? Bueno, en este caso es, los familiares a lo que son los secuestradores. ¿Y más o menos se tiene una idea de cuánto cobraban de rescate? Sí, se hace mención que son $6,000 por cada persona. ¿Y podían llegar a tener secuestrados a más que de una persona de cada familia? Sí, recordemos que en este caso en San Fernando, para hacer años atrás en México, fueron 72 personas en las que fueron asesinadas en un momento determinado porque no fueron otorgados los montos que se estaba estableciendo por parte de las familias. Y es una situación que fue una masacre que lamentablemente a la fecha todavía no hay un resarcimiento económico para las familias. Pero esto se ha dado en varias ocasiones en donde las personas en Chiapas, por decirte un ejemplo, son secuestradas porque empieza una situación sumamente complicada en lo que es la transportación de las personas en lo que es los contenedores, y en este caso pues no pagan. Hasta recordemos que se ha hecho mención de que son sellados las personas para poder identificar que han pagado un monto determinado para poder pasar el territorio, pero de no hacerlo pues quedan en lo que son casas de seguridad, y en este aspecto son repetidas ocasiones que se han dado y en lo que se interviene cuando es en la función consular para poder dar el rescate. Nos queda un minuto en este segmento. ¿Se tiene una idea de dónde estaban estas casas de seguridad a las que acaba de hacer referencia el licenciado Castro? Bueno, en este caso son áreas que son muy remotas o de lo que son en barrios sumamente pobres y poblados, para poder tratar de disimularlas, pero que siempre quedan estas personas en un momento determinado resguardadas por varias, en los que se encargan de la alimentación y la poca agua o sistema de higiene que hay dentro, pero varía en las zonas donde se coloca. Pues bien, debemos ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con usted, con el licenciado Fernando Castro. Estamos hablando de esta desarticulación que se hace de la banda Los Fronterizos. Y bueno, ya sabemos que secuestraban a migrantes de paso y pagaban, y se les cobraba hasta 6,000 quetzales para poderlos, $6,000, para poderlos liberar. De bandas que se dedican a secuestrar, de bandas que operan al margen de la ley y que atacan a los potenciales migrantes. Bueno, yo creo que Donald Trump viene de los errores que se haya cometido en la primera administración, va a corregirlos, y en este sentido recuérdense que va sobre lo que es el tema del fentanilo, y lo que es el tráfico de drogas y lo que es el tráfico de personas. Y se puede hacer, lo interrumpo rápidamente, ¿se puede hacer una relación entre los tres? ¿Tráfico de fentanilo equivalente a tráfico de personas? ¿Que las bandas se dediquen a las dos actividades y no solamente a una de ellas? Sí se puede hacer, porque recordemos que en este caso muchas veces los migrantes lamentablemente son obligados a cargar droga para ingresarla a Estados Unidos. Es lo que cuando le dicen comúnmente a trabajar como de mulas. Y en ese sentido, quiero advertirles que en Arizona
entrará en vigencia la ley SB 314, en donde establece que el ser capturado con fentanilo o venta de fentanilo y que haya sido en un momento determinado la persona fallecida, va de un proceso de cárcel de 3 a 35 años. Y en este caso también el hecho de ingresar en una forma irregular a Estados Unidos, pues conlleva también una sanción penal. Entonces, esto debería darse a promocionar por parte de la Cancillería de Guatemala o lo que es también el Consejo Nacional de Migrantes, la Autoridad Migratoria Nacional, pero a la fecha yo no escucho ninguna campaña informativa advirtiendo sobre los peligros y sobre la situación tan difícil que viene en 4 años y sobre todo qué acciones va a tener el gobierno de Guatemala para poder recibir a lo que se está mencionando, una gran deportación masiva de migrantes al territorio. Y en ese sentido, no sé si se recordarán que el gobierno de Donald Trump ha mencionado que 4 países, 3 caribeños y 1 centroamericano, iba a ser lo que iban a recibir a los venezolanos y cubanos. Panamá ya dijo que no, y también creo que es Grenada la que no. O sea que posiblemente Guatemala sea la escogencia como un tercer país seguro, y la situación es que nosotros no estamos en las posibilidades de poder atender una situación de esa, de poder incrementar el desempleo, la falta de seguridad. O sea, son situaciones muy difíciles que vienen. Yo entiendo que no estamos en la capacidad, pero también creería, licenciado Chaulón, que licenciado cuando, perdón, disculpe, perdóname, licenciado Castro, cuando hablamos de los procedimientos de negociación del presidente electo Trump, regularmente, licenciado Castro, tampoco son muy a solicitud, son más bien a imposición. Sí, correcto. Y parece poco probable de que cualquier gobierno de la región pueda venir y decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo y tampoco quiero. ¿Qué hacer? Porque el problema va a estar allí. No, yo te comprendo, y en ese sentido estoy totalmente consciente que la situación se dio como cuando le dieron al gobierno de Jimmy Morales la imposición de que Guatemala fuera un tercer país seguro. Ahí no fue que lo pidiera, se le impuso, y también se le impuso el mover la embajada de Guatemala a Israel. Entonces, en este sentido, son imposiciones que se dan, pero en este caso, en la situación que se va a dar, digamos, en el caso de Salvador y Honduras es un paso libre de migrantes que proceden del tapón del Darién. Solo en el año 2023 pasaron 550,000 personas, y en el presente año se calcula que ya son más de 350,000, en donde pasan sin ser atendidas por el gobierno de Guatemala, pues no hay ninguna institución vinculada al tema migratorio. Pero la única situación que podrá forzar también el gobierno de Estados Unidos es que en los primeros 6 meses, de 17 países que tienen TPS, 13 van a vencer, y entre ellos está Honduras y Salvador. Puede ser una situación en la que se le obligue a Honduras a contener la migración en sus fronteras para poder minimizar en este sentido las situaciones de menor afluencia de migrantes hacia Estados Unidos. Recordemos que también México le está imponiendo ya una advertencia de un 25% sobre los productos que ingresan a Estados Unidos, de no contener la migración, y la última sería cerrar las fronteras. Entonces, son situaciones que van a obligar a los gobiernos, y lamentablemente Guatemala no tiene con qué negociar. Eso le iba a preguntar, ¿no tenemos con qué negociar o no estamos en alguna posición privilegiada en donde podamos decir, miren, el resto no quiere ser tercer país seguro, nosotros sí estaríamos dispuestos a hacerlo y a cambio ofrecemos tanto? Hay que recordar que una característica que distingue a Donald Trump es que es transaccional, si ustedes me dan, yo les doy. Sí, es correcto, pero en este caso recordemos que Guatemala ha pedido por más de 30 años un otorgamiento de TPS. Guatemala es un aliado de Estados Unidos, ha perdido muchos de los países centroamericanos con negociaciones que se ha hecho con China continental, y entonces en este aspecto lo malo es que no se nos reconoce como un aliado geopolítico, y es importante por la situación en donde estamos, pero con toda franqueza no hay algo que pueda negociarse, y como se admitió por autoridades de Guatemala, pues si se le impone el tercer país seguro, tendrá que verse qué hacer, pero es una situación bien complicada que debió haberse trabajado desde por lo menos enero, cuando se tomó posesión, planes estratégicos de ganar Kamala Harris o de ganar Donald Trump, y qué se iba a hacer.
o sea, hacer lobby con los antecesores en un momento determinado de un gobierno, pero no ha sido efectivamente, y al momento no se ha visto una reacción. Vemos que ni siquiera hay una orientación hacia los migrantes con relación a que pueden buscar una situación de tener una carta de custodia temporal en donde los hijos menores de los migrantes puedan tener el resguardo, que esto sea por parte de un residente inmigrante, un residente o un estadounidense, para evitar que si los padres son deportados, pues estos niños puedan ser capturados y presentados ante una corte de justicia y hasta puedan ser dados en adopción. Pero son temas que deberían de difundirse, cuáles las acciones que deban hacer en caso llegue el ICE a los centros de trabajo, que deben hacer de no presentar documentos que sean fraudulentos, porque esta situación ya es una cosa penal. Yo creo que les hace falta mucho, y una de las sugerencias que he hecho es que nos convoquen a tanto universidades, a gente que trabajamos en el tema migratorio, en forma gratuita, para poder conformar un consejo y ver qué se puede hacer para atender una situación en la que va a salir afectado el país enormemente. Licenciado Castro, ¿es el territorio guatemalteco el punto geográfico ideal para hacer esa contención? Porque, a ver, Guatemala sí tiene áreas muy grandes, pero, a ver, el área lógica para generar una contención de esa migración proveniente del sur sería el tapón natural del Darién, porque existe de verdad una limitación por lo inhóspito de la selva, pero ya parece haber sido superado el tema de ese tapón tan peligroso y tan rudo como es el Darién. ¿Qué tiene Guatemala? ¿Cómo poder hacer frente a algo tan grande y que puede ser potencialmente tan complejo de administrar más allá de las capacidades institucionales de Guatemala? Fíjate que, digamos, en este caso te voy a comentar que en el caso del tapón del Darién, a pesar de que se ha hecho una firma de un memorándum entre lo que es el gobierno de Panamá y Estados Unidos para realizar deportaciones vía aérea, pues en su momento creo que platicamos que era materialmente imposible poder hacerlo, porque hemos estado en esta área, es una situación que no reúne las condiciones necesarias para poder retornar a los migrantes en vuelos grandes, sino que son vuelos charter. Y en ese sentido han sido alrededor de como 670 personas, 800 exageradamente, que han sido retornadas. De 350,000 que han pasado, realmente es una mínima cantidad. Y lo que está haciendo ahora el tráfico ilícito es que está mandando desde Colombia a la isla de San Andrés, y de la isla de San Andrés viajan alrededor de 500 millas náuticas hasta llegar a Nicaragua. Y en Nicaragua empieza lo que es el periplo para poder atravesar los territorios. Solo para hacerles una mención, si en el caso de son 740 puntos ciegos que hay entre la frontera de México y Guatemala. O sea, es casi a 1 kilómetro que hay, que puede pasar. Usted está en un lado de México y al momentito está en Guatemala y no hay ninguna seguridad. Son situaciones sumamente grandes, a pesar de que en México tiene destacado más de 32.750 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para contener la migración que se ha hecho. En el sexenio de López Obrador fueron más de 6.400.000 personas, imagínense ustedes, que fueron detenidas, y por esa razón se redujo mucho lo que es el arribo de lo que eran los migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Pero tienen que haber puntos de contención, como en México, determinada parte donde se estrecha más el área de territorio para poder contener, pero también en este sentido hay serias circunstancias con las autoridades, porque en este caso los operativos terminan a las 6, se quedan los de migración y empiezan a pasar los camiones con cientos de migrantes dentro de los contenedores. Es un tema que obviamente ya es de seguridad, y por eso en el sentido lo que vemos que hay una reunión que se hizo el 25 de noviembre, en donde se envió una delegación de Guatemala para hablar con gente de Homeland Security, la patrulla fronteriza, en Washington D.C., en donde los funcionarios estadounidenses presentaron un informe de la brecha que Guatemala tiene que, realizar trabajo para lo que es la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras. Y
y por esa misma razón se va a crear una estrategia de seguridad por parte de Guatemala con base al informe que se presentó. Pero lo que estamos viendo es que ya hay acciones que se están realizando para el nuevo gobierno, y en ese sentido obviamente lo que vemos es... Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.